continuando con nuestros temas preciosos del discipulado del reino, en esta oportunidad entonces vamos a iniciar el tema de la santidad. Y hablar de santidad amerita ir muy profundamente a la palabra del Señor, porque desde el principio hasta el fin la Escritura nos habla de este tema y nos adiestra para este tema. Solamente que en algún momento nos adiestra bajo cierta santidad ritual o sacrificial o del templo, pero también en el tiempo presente nos adiestra bajo el modelo de santidad de Cristo el Señor. Por eso tomamos la escritura desde Levíticos 19:2, donde dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces hay un principio de santidad, y es que toda santidad viene de la santidad de Dios. ¿Y quién es santo? Pues él dice: porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y luego en el mismo Levíticos 28 nos dice: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová os santifico. Y aquí hay una buena noticia, porque no somos nosotros los que nos santificamos, sino que el Señor nos dice: yo soy el Señor y los santifico. Entonces, según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Dios es el único santo, porque santo, la descripción de la palabra santo quiere decir moralmente bueno. Y el único que es moralmente bueno, que cumple todo nivel de moralidad, es Dios. Entonces, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Pero además es una virtud indispensable que debe de estar en todo creyente, en toda persona nacida de nuevo. Tiene que vivir santidad. Además dice que es un atributo en ciertos lugares, en ciertos objetos, días y fechas especiales. Este término se usó frecuentemente hablando del lugar santo y del lugar santísimo y de todos los elementos del templo, donde cada uno de ellos estaba separado, apartado para el servicio al Señor. Entonces vamos a mirar cómo el término santidad significa kadosh. Y esta palabra está ligada a lo ritual, especialmente desde el índole físico de todos los elementos. Entonces, por eso también su significado es separado, puesto aparte, consagrado. Y es ahí donde nosotros hablamos en el Antiguo Testamento de cómo las personas, las cosas, todos los elementos se separaban y se consagraban al Señor. Entonces estamos hablando de una pureza, estamos hablando de una exclusividad, estamos hablando de algo fuera de la contaminación. Y esto es lo que indica que realmente la santidad es estar separado para Dios. Y vamos a tomar como base, y más adelante lo estudiaremos más detalladamente, el texto de Isaías capítulo 6, donde él vio la gloria de Dios. Y esa es una de las escrituras más centrales para mostrarnos la enorme santidad de Dios y quizás la condición ínfima de nosotros los hombres, en el cual el mismo Isaías, siendo el profeta, exclama y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Entonces es una confrontación de una condición humana con la reverencia, la santidad, la bondad, la plenitud de la soberanía de Dios. Es ahí donde él
tiene una experiencia de santificación. ¿Y quién santifica al hombre? Lo vamos a ver en esa experiencia de Isaías. Bueno, continuamos citando palabra y dice luego Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como hablábamos de la justicia, la santidad es algo que debemos practicar, es algo que debemos hacer nosotros. Y Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El modelo de nuestra santidad es Dios. Dios en su santidad nos llama a ser santos y nos santifica, y ahora la demanda es llegar a un nivel alto de esa perfección. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, si en algo nosotros podemos estar seguros es que nuestra santidad solamente viene de el Señor. Pero hay un texto que me desafía y que me anima muchísimo, y es Lucas 1:35, donde dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y hay dos acciones aquí gloriosas para el estudio, porque está hablando de María, y el ángel le está dando la buena noticia y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, una buena pregunta es hacernos, ¿el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros? Y otra buena pregunta es, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hablábamos en nuestra última clase de Gálatas 3:27, donde dice que el que está bautizado de Cristo está revestido de él. El poder de Cristo, el Altísimo, nos cubre como una sombra, como dice Isaías, con un manto de justicia. Entonces, todo lo que nace de esa cobertura, todo lo que nace de esa impartición, todo lo que nace de ese depósito de poder es santo. Por eso dice, el cual es santo, y el santo ser que nacerá es llamado Hijo de Dios. Y ese es nuestro nombre, nuestro título, nuestro gran posición es Hijo de Dios. Y por eso el énfasis de la Escritura es que ellos expresan en el Antiguo Testamento, sobre todo, se expresaba la santidad con purificación, se expresaba la santidad con consagración, se tenía que santificar a fin de poder purificar todo lo que hacían, y todo lo que hacía era santo. Entonces, es necesario preguntarnos si la santidad es una forma simplemente de posición, de ordenamiento, de vestido, o si todo lo que hacemos está tan santificado que cuando tú estudias, que cuando tú duermes, que cuando tú trabajas, que cuando tú hablas, que cuando tú vas, cuando tú vienes, todo está expresado en un nivel de santidad, de purificación. A eso tenemos que llegar. Bueno, en el Nuevo Testamento entonces se emplea el término agios, que también en otras ocasiones significa separado, consagrado, puesto aparte. Pero la palabra agios con mayor frecuencia es puro. ¿Qué quiere decir? Que ser santo es un ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero si tú miras el estudio de Efesios, especialmente en el capítulo 5 del 26 y 27, y en estos links que puedo anexarle también al video, podemos observar lo que la palabra del Señor nos dice acerca de lo que significa sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante.
Eso es lo que Cristo hace en nosotros. Eso es lo que Cristo actúa en nosotros, porque Él nos desafía y nos dice, sean santos como yo soy santo, pero Él es el que nos santifica. Qué buena noticia es esa. Segunda de Corintios 7:1 se lee y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, en estas ocasiones, la santidad está hablando de una limpieza, y de esa limpieza tiene que ser en la carne y en el espíritu. Y qué bueno, porque dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y es ahí donde vamos a hablar de los principios con los cuales somos santificados, porque la santidad se perfecciona en el temor a Dios. Nadie puede ser santo si no teme a Dios, si no guarda reverencia por Él, por su palabra, por sus preceptos, por las condiciones. Por eso Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Quiere decir que el temor a Dios es lo que nos perfecciona y desarrolla en nosotros la santidad. Entonces, la santidad la vamos a hablar desde un enfoque del Antiguo Testamento como una forma de consagración al culto, pero también lo vamos a hablar desde el enfoque del Nuevo Testamento como una vivencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, nuestra santidad está estrechamente relacionada con la santidad de Dios, con Dios. Dice Levíticos 20:26, habéis pues de serme santos porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces este pasaje menciona la forma en que el Señor nos ha separado para ser como Él es. La santidad entonces nos acerca a Dios. Entonces no hay santidad si no es de Dios, porque la santidad de Dios se manifiesta en justicia, se manifiesta en amor. La justicia, ya lo hablábamos, obligaba a castigar al pecador, pero su inseparable amor desea salvarlo. Entonces el Señor dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a los hombres. Dios, yo soy santo. Una justicia sin amor no es una justicia santa. Entonces el gobierno, la justicia y la santidad son tres elementos importantes en el reino de Dios. Continúa con nosotros y vamos a seguir explorando este tema. Bienvenidos, un abrazo.